¿Cómo están, queridos jóvenes? En esta semana continuamos nuevamente nuestra materia de historia y geografía en relación al tema la trata de esclavos africanos en América. Vamos a analizar de qué manera o cuáles fueron los motivos por los cuales trajeron a estas personas de piel oscura desde el África hasta el continente americano y ver qué actividades realizaban y los motivos por los cuales tuvieron que ir hasta allí para poder conseguir y buscar y traerlos a esta parte de América. ¿Qué es lo que significaba conquistar y colonizar América? Nos preguntamos. Fue necesario el trabajo conjunto de la mano de obra no europea. Esta mano de obra en principio fue la del indígena, pese a que eran reconocidos como hombres libres por parte de los españoles. Eran reconocidos también como incapaces y por lo tanto necesitaban ser amparados bajo un español. Entonces, primeramente, los indígenas eran considerados como hombres libres, pero decían que eran personas incapaces, que no podían razonar, que no podían cuidarse solos porque podían cometer ciertas cosas que ellos no podían entender. Entonces ellos, vieron los españoles, las autoridades, que tenían que estar bajo el control de ellos mismos. Por eso, en esa situación, aprovecharon para poder utilizar su mano de obra barata, sobre todo para realizar las actividades domésticas, actividades agropecuarias o a ganaderas, todo lo que se refiere a estas actividades. ¿Qué es lo que significaba conquistar y colonizar América? Continuamos con nuestra temática. Ante las resistencias de los indígenas y las muertes que se sucedían por condiciones agobiantes de trabajo, con, con voz de queja de los frailes franciscanos a la Iglesia Católica, las coronas de España y Portugal convinieron que necesitaban quienes trabajasen las tierras. Y si esta no podría ser los indígenas, entonces debía ser la mano de obra de personas del África. Bueno, entonces esta era la situación de que sucedía o acontecía. Los indígenas contraían enfermedades, los indígenas estaban muriendo por los trabajos de mucho esfuerzo, por las explotaciones que hacían los españoles, y allí fue que los religiosos, los frailes franciscanos, elevaron su voz de queja ante las autoridades de la corona española. Entonces, si ya los indígenas no podían trabajar las tierras en los trabajos domésticos, en la agricultura o la ganadería, ¿quién trabajaría? Y allí los imperios o las autoridades de España y Portugal vieron la necesidad de traer otra mano de obra, cuál era de las personas que vivían en el continente de africano, el continente de África. Y es así que empezaron la búsqueda y la, la búsqueda para poder traer a estas personas de piel oscura. La esclavitud era un negocio ya desde épocas antiguas, pero el comercio del negocio empezó durante la Edad Media, cuando los árabes que dominaban el mar encontraron en la trata de personas africanas de piel oscura y también asiáticas un comercio muy beneficioso, al proveer al mundo musulmán de miles de manos de obras de hombres, mujeres y niños. O sea, este negocio de la venta de personas ya era desde tiempos muy remotos y se puede conocer con mayor insistencia durante la Edad Media en el trabajo que hacían los musulmanes en traer y vender estas manos de obra de estas personas de piel oscura provenientes del continente africano. Y traía un comercio muy auspicioso, muy beneficioso también para estos musulmanes. Era como su fuente de negocio. Y la venta de los seres humanos, sobre todo de piel oscura, para los musulmanes.
El problema de la colonización. Era necesario la mano de obra barata y por la explotación a la que era sometida el indígena, conducía a una alarmante regresión poblacional. La solución fue la importación y solución de esclavos africanos. Es lo que veníamos mencionando. Los indígenas que realizaban los trabajos domésticos ya tenían problemas de salud, muchos de ellos morían a causa de los trabajos excesivos a los cuales les imponían. Entonces se vio la necesidad de traer otras personas que trabajasen en las colonias españolas y también en las colonias de Portugal, pero vamos a centrarnos en las colonias de españolas. Entonces, la solución era importar o traer o comercializar con las personas de piel oscura, o sea, desde el continente africano. Esas personas tenían que venir a realizar las actividades o labores en las colonias españolas. ¿En qué época ingresaron los esclavos africanos en América? Ingresaron a partir del año 1536 y allí se puede observar y conocer la compra y venta de personas africanas en calidad de esclavos para las tierras americanas. Cuando España concede los permisos a genoveses para la importación. Estos permisos de parte de la corona española concedían a empresas comerciales. Franceses e ingleses fueron grandes compañías encargadas del monopolio del comercio negrero, se le conocía comercio negrero porque se referían a personas de piel oscura provenientes del África y de la provisión de mano de obra a sus colonias. Es lo que veníamos recalcando. Entonces empieza la comercialización de personas en el año 1536, ya digamos en América, y empieza la comercialización y la importación de estas gentes para proveer a los imperios de la corona española y a los portugueses estas personas de piel oscura para realizar las actividades domésticas y otras actividades de la agricultura y la ganadería. ¿En qué época ingresaron? Ya mencionamos, no solamente venían hombres, sino también se traían mujeres, niños del interior del África, eran conducidos hasta las costas, donde se encontraban los establecimientos comerciales portugueses y holandeses, en donde se procedían a las ventas. Entonces, traían desde los más lejanos del continente africano, tanto hombres, mujeres y niños, procedían a vender, a comercializar, a ofertar en las costas y desde allí se procedían las ventas, sobre todo las grandes compañías franceses y holandeses y portugueses, quienes eran los encargados de proceder a las ventas a otras naciones, a otros estados. La esclavitud en Paraguay, en el Paraguay. Cuando pensamos en esclavos africanos en el Paraguay, es normal que los únicos que vivieron en estas tierras son los de José Gervasio Artigas, que trajo allá por los años 1820 y que hoy se reducen a ser reconocidos como los que viven en el lugar del Cambacuá. Es uno de los lugares que se habían establecido estas personas provenientes desde el Uruguay y que tienen origen o raíces africanas y que se habían establecido en esta región. En el año 1820, entonces, en Fernando de la Mora, se instalan estos grupos de piel oscura conocidos como los Cambacuá. ¿Cómo era la vida de los esclavos africanos en el Paraguay? Una vez comprado una mujer o un hombre esclavo, estos pagaban un impuesto por parte del comprador. Inmediatamente se procedía a su marcación a hierro rojo vivo
Los esclavos eran para las familias, parte del servicio doméstico, del quehacer, de las actividades de las casas, de las familias, y en caso que un esclavo tuviera un oficio, vivían a costa de su trabajo. Entonces, de esta manera vivían los esclavos africanos en el Paraguay. Eran prácticamente marcados por sus compradores con hierro caliente para saber que era proveniente de ellos y realizaban las labores domésticas en las familias. Y en caso de que había un esclavo que manejaba un oficio, entonces realizaban esas labores o esas actividades y para sus dueños o para sus compradores y compartían las ganancias de alguna u otra forma. ¿Qué parte del Paraguay se concentraban los esclavos? Generalmente los esclavos se concentraban en la capital. Los mayores poseedores de esclavos eran las órdenes religiosas, los dominicos, los mercedarios, los franciscanos y los jesuitas, que poseían en el radio asunceno sus rancherías. Entonces, la mayor parte de estas personas de color oscura eran controlados y dominados por los religiosos, como ya hemos mencionado, mercedarios, franciscanos, dominicos y los jesuitas. Realizaban las labores domésticas, también labores de las tierras en cuanto a la agricultura y también la ganadería. Entonces, de esta manera podemos conocer y resaltar de qué manera vinieron los primeros esclavos o personas de piel oscura, como ellos les tenían en cierto momento, en América. Y posteriormente eran controlados por los religiosos para realizar las labores, diversas labores en las colonias, ya que habíamos mencionado que los indígenas tenían, posteriormente eran prohibidos que se lo utilizasen porque muchos de ellos ya contrajeron enfermedades y también por la muerte de muchos de ellos por el exceso de trabajo que realizaban en las colonias. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos desarrollado la temática del día de la fecha. Tendrán algunas actividades conclusivas en la plataforma correspondiente.